Hola, buenas noches. Pues bienvenidos una vez más a una transmisión más de CODEP. Nosotros, como ya les habíamos platicado la semana pasada, somos consultoría en desarrollo psicopedagógico. Somos un grupo de psicólogos, cada uno con una especialidad, para pues platicar un poco acerca de lo que estamos viviendo, acompañarlos emocionalmente en todo este tránsito de situaciones emocionales que hemos estado viviendo en la cuarentena. Yo soy Esperanza Rangel, como ya les mencioné, soy licenciada en psicología, tengo una maestría en administración y pues tengo experiencia en el ramo de recursos humanos, en la parte de entrevistas y de eh, bienestar del personal. Y conmigo me acompañan Miguel Báez y Carlos Ventura, que ahorita se van a presentar. Y el día de hoy vamos a platicar acerca del tema del orden y el caos en la cuarentena. Entonces, bueno, pues ahora por favor les pido a mis compañeros que se presenten. Miguel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Vera, buenas noches, Carlos. Pues sí, Miguel, les cuento un poco rapidísimo, soy psicólogo, me especializo en educación, tengo una maestría en pedagogía y pues bueno, aquí para hablar del tema del caos. Carlos, adelante. Buenas noches, espero que se encuentren bien. Bueno, pues yo soy un licenciado en psicología educativa, pero me especialicé en psicoanálisis. Entonces, mi práctica es a partir de la teoría psicoanalítica y mis abordes igual son de la misma manera. Perfecto, pues qué bueno que estamos aquí. Y pues bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy creo que es muy interesante porque es un tema que creo que se ha escuchado mucho y que todos lo tenemos presente, que es el caos, acerca de cómo vivimos este caos en la cuarentena, cómo tratamos de buscar orden dentro del caos. Así que platícanme, ¿ustedes qué opinan acerca de esto? En primera instancia, a mí me gustaría abrir este tema pensando el caos no desde un sentido negativo, ¿no? Normalmente cuando referimos como la emisión pasada, la ansiedad, angustia, todo este rollo, pues siempre le damos una connotación negativa y pues el chiste de esto no es vivir aferrados a situaciones negativas, para empezar. Y entendemos el caos como todo aquello que se sale un poco de la normalidad, lo que está fuera de lo cotidiano, lo que está fuera, lo que nos genera un problema, ¿no? Por eso le damos la connotación al caos negativo. Pero el caos justo en los sistemas, el caos se vuelve el orden, porque justamente se vuelve la norma que haya caos para encontrar normalidad y así, ¿no? E irnos del orden al caos, del caos al orden, pero esto solo funciona en sistemas lineales. Si pensamos nuestra vida como este hecho de que nos levantamos, nos vamos a trabajar, comemos, regresamos, bla, bla, pues no hay caos, ¿no? Porque todo está en orden, ese es nuestro orden. Pero lo importante del caos y el orden es justo lo que sucede en medio. Si pensamos que nos levantamos a desayunar, abrimos el refrigerador y no hay leche para desayunar, pues ya hay caos. Entonces, pero justo eso es lo que mantiene en orden la casa porque tenemos que ir por leche. Entonces, el caos como en un sistema lineal es lo que justo nos da orden para mantener orden dentro del caos que genera toda esta adversidad. ¿En qué sentido lo decimos en la cuarentena? Estábamos acostumbrados a vivir nuestras vidas lineales en el sentido de que pues, teníamos que hacer ciertas cosas para obtener otras y así, ¿no? O sea, subsecuentemente teníamos una normalidad y la cual lo pongo entre paréntesis porque parecía que era normal a pesar de que teníamos nuestras vicisitudes dentro de nuestra vida como, ay, bueno, pues la subió, la tortilla subió, esto y esto, esto, de acuerdo a un sistema político, económico en el que vivimos, ¿no? Hay inflación y esto también determina caos dentro del propio sistema y estas son todas las variables. Pero si entendemos al caos como un eje rector para brindarnos orden, entendemos que ahorita en la cuarentena vivimos como caos. Lo interesante es justo lo que les decía, esta partícula que hay entre el caos y el orden. Esto ahorita para nosotros caos y orden, caos es COVID, ¿no? Orden ya es la cuarentena.
Entonces, ¿qué relación hay entre esto? ¿Cómo mantenemos esta situación y hacer de este nuevo orden, como lo mencionábamos la emisión pasada, cómo hacer de este nuevo orden una forma de acostumbrarnos a estos nuevos contextos, a estas nuevas, lo que llamamos normalidades? Pero lo más importante es entender que no vivimos nunca en un sistema lineal, vivimos en un sistema súper dinámico, que tiene miles de aristas. Justo por eso cuando mencionamos caos no lo decimos en una connotación negativa, lo decimos en una connotación solo para ejemplificar o dar cuenta de que en el sistema hay varias cosas que están haciendo que el propio sistema se rija. Claro, creo que está bien empezar esta primera parte. Primero hay que quitarle la connotación negativa, ¿no? No es una connotación negativa, ¿no? El hecho de que exista caos justo quiere decir que tenemos una visión, como decía Carlos, lineal y enfocada siempre a B, C, ¿no? Y actualmente yo creo que nadie vive se desarrolla en dinámicas lineales, ¿no? Siempre estamos en una serie de aristas en las que nos vamos desarrollando de una u otra forma y vamos a traer nuestra normalidad en esas aristas, ¿no? Aquí la problemática que yo creo es que, bueno, con la pandemia y el parangón que estamos teniendo, pues hay un conflicto, ¿no? Existe el conflicto, ¿no? Y desde el punto de vista, yo lo vería de esta manera: el conflicto o la problemática, ¿no? Genera aprendizaje. Entonces, el caos puede también ser una parte promotora de los aprendizajes, ¿no? Desde los aprendizajes muy personales, muy internos, hasta aprendizajes sociales y aprendizajes incluso académicos o incluso, bueno, sociales, académicos, económicos. O sea, tiene que haber una serie de replanteamientos, ¿no? A partir de este caos. Justo para ejemplificar un poco lo que dice Miguel, a mí se me ocurre contarles como la manera en la que funcionan ciertas cosas. Si nosotros pensamos en un motor y conocemos con exactitud todas sus piezas, lo que va a pasar es que vamos a predecir cómo funciona, pero creemos que funciona. Y justo cuando una de estas piezas no anda muy bien, aprendemos a reconocer cuáles de estas partes requiere una atención o una mejora en su funcionamiento. Lo que nos va a llevar, justo como dice Miguel, a tener nuevos aprendizajes y tener nuevas maneras de abordar los temas. No podemos pensar en los sistemas como un sistema lineal. El caos, en este sentido, nos va a hablar de los síntomas que estamos padeciendo. Si bien en el contexto actual, pues nos estamos resguardando, nos estamos un poco saliendo de nuestras rutinas y adquiriendo nuevas, también nos está avisando de estos nuevos síntomas que tenemos y empezamos a desarrollar. Pero el síntoma en realidad no es la enfermedad, el síntoma es el discurso de la enfermedad. Entonces, por lo tanto, en este sentido, si empezamos a detectar que tenemos ciertas cosas que nos están generando pues ciertas conductas diferentes, que nos están generando ciertas incomodidades y no conocemos el sentido, la razón de lo que y por lo cual estamos pasando, pues es importante también reconocernos, no en una situación desesperada, sino reconocernos en un nuevo aprendizaje de lo que somos ante las nuevas situaciones. Ahora, sí. Yo creo que... Yo agregaría... Ay, perdón. No, adelante. Perdóname, mira, es que yo quisiera, como retomando un poco todo lo que han dicho, justamente la teoría del caos, que aunque no es una teoría de las ciencias sociales, sino que proviene de las ciencias exactas como la matemática y la física, pero se puede adaptar muy bien.
Y lo que nos dice esta teoría es que los sistemas evolucionan y esta evolución, o para que ocurra esta evolución, es necesario el caos. Nosotros pensamos, como dice Carlos, en sistemas lineales, o sea, en un modelo previsible, modelo determinado en lo que ya sabemos que va a pasar. Pero cuando no sabemos lo que va a pasar y cuando estos sistemas lineales, como bien dicen, se rompen, es cuando entra los principios del caos. Y es donde tenemos determinados ciertos aspectos caóticos que nos hacen como salirnos de la normalidad y no saber qué hacer, ¿no? Y entonces viene todo lo que hablábamos la sesión pasada, la ansiedad hacia lo desconocido, la ansiedad hacia pensar a futuro y bueno, se convierte en una bola de nieve, ¿no? Que de pronto no podemos controlar. Entonces yo estaba tratando como de pensar en una analogía y tengo dos muy importantes que las quiero compartir con ustedes, me dicen qué opinan. A partir del caos surgen procesos creativos, a partir del caos, como dice Miguel, surgen procesos de aprendizaje, cosas nuevas. Entonces se me ocurre, por ejemplo, que no puede no haber caos si no queremos evolucionar y no queremos avanzar. Por ejemplo, pienso en un taller de un artista plástico. El taller en sí es caótico, ¿no? Hay pinceles por todos lados, hay pintura tirada en el piso, el mismo artista es una persona que no se arregla, es decir, es caos tal. Pero ¿qué surge de ese caos? Una obra de arte. Y si no hubiera habido ese caos previo, probablemente ese proceso creativo y el resultado final, que es la obra de arte, no se hubiera dado. Entonces sí es importante el caos, porque dentro del orden no podemos pensar diferente. Entonces, para que haya una evolución, sí necesitamos salirnos de la caja en los gringos y tenemos que generar caos forzosamente. Entonces, regresando a lo que estamos viviendo hoy día, creo que este caos, como bien lo mencionó Carlos en el inicio, más allá de ponerle una etiqueta negativa, pues hay que sacarle provecho. Y a partir del caos resultará una nueva normalidad, que eso también creo que es parte de lo que ibas creo que a mencionar, ¿no, Miguel? Sí, justo estaba pensando justo en esta parte, ¿no? O sea, una cuestión muy notoria es la que acabas de decir. Hace unos días estaba viendo la película de la vida de Jackson Pollock, que tiene mucho que ver con esta situación de la creación, Ajá, exacto. pero también creo que justo viene un proceso de adaptación con esta llamada nueva realidad. Recuerdo hace algunos años, ¿no? Se hablaban algunos académicos sobre una crisis estructural generalizada, ¿no? Y hablaban, ¿no?, sobre el término de ciclos, ¿no? Y ponían de ejemplo en algún momento la caída del muro de Berlín, como ahorita voy a aterrizarlo, la caída del muro de Berlín como este corte entre el siglo XX y el XXI. Posteriormente llegó el 9/11 y volvieron a hacer hubo unas nuevas conformaciones. Ahora con la pandemia que estamos viviendo, evidentemente tendrá que haber nuevas modificaciones y adaptaciones a la realidad, ¿no? Lo que están Uh-huh. llamando ahora como nueva normalidad. Y yo pensaba hace unas noches, eh, y hacía la asociación con quizá las nuevas generaciones, en 2 o 3 generaciones, eh, preguntarán, ¿no? Bueno, era la época en donde sí se abrazaban, quizá estoy exagerando un poco el ejemplo, ¿no? Eh, Porque evidentemente cuando hay caos, cuando hay desorden, uno inmediatamente, creo que el ser humano, no sé si por naturaleza, no lo diría así, pero sí tiende a polarizar, bueno, malo,
principio-fin. Entonces dicen, bueno, esto se va a acabar y vamos a regresar a la normalidad. No vamos a regresar a la normalidad, vamos a estar en nuevas normalidades y nuevas formas de adaptación, desde lo social, desde lo educativo, desde lo económico. Y entonces aquí es un poco selección natural, ¿no? O nos adaptamos como especie, o, en un sentido social, económico, educativo, o empezamos a desaparecer, ¿no? Entonces, yo apuntaría más a los lugares donde ahorita el caos es notorio, ¿no? Los lugares donde el caos es notorio es en lo económico, en en el discurso social, en las relaciones sociales, en el discurso educativo. Todo esto es donde está el conflicto más evidente, ¿no? No sé, quisiera... Pero a la gente, aquí el tema es que a la gente no le gusta el caos, porque tenemos esta ilusión del control o de querer tener las cosas tranquilamente. ¿Tú qué opinas, Carlos? Pues yo creo que más bien para tranquilizar a la gente solo es un proceso que Maturana describe como autopoiesis. ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a simplificar muy rápido. Autopoiesis se refiere un poco a lo que dice Miguel, que son movimientos cíclicos, pero normalmente pensamos en principio y fin, ¿no? Y básicamente es como empezamos una cuarentena, acabamos una cuarentena y llegamos al mismo lugar. Eso es una mentira. Lo que nos va a hacer esto es un movimiento autopoiético, que quiere decir que vamos a avanzar, vamos a ir aprendiendo, y en el momento en el que vamos a regresar supuestamente de lo que aprendimos, vamos a dar un salto. Y ese salto va a ser en muchas cosas. Al final del día, lo que estamos viviendo, yo lo llamaría de alguna manera, estamos viviendo los síntomas de un capitalismo que está muriendo. ¿En qué sentido? ¿No? Los medios de producción van a cambiar porque todos estamos afectados de alguna manera en la manera en la que producimos, y creo que eso es lo que más genera angustia a las familias. No les genera angustia estar encerrados, les genera angustia a través de que no tienen los medios de producción, les genera angustia a través de que tienen que convivir con gente que no conocen y que son su familia. Y lo más importante es que se tienen que encerrar consigo mismos si no se conocen. No sabía que todo esto podía pasar, ¿no? Conmigo. Y no sabía que todo esto podía pasar con el de al lado, y todavía no sé qué podía pasar con lo que estoy haciendo en la vida y lo que quiero. Si pensamos en este sistema lineal de que me nazco, me reproduzco, muero y ya, ¿no? Sigue lo demás. Pero al final el sistema es mucho más complejo que eso. Pero el propio sistema se va a ajustar. Nos va a dar este salto autopoiético que nos va a llevar a nuevos horizontes, a nuevas formas. Y como dice Miguel, que a mí no se me hace descabellado, tal vez hasta decir, como dice él, ¿no? O sea, ¿viviste cuando no se abrazaban? Pues sí, tal vez sea un paréntesis en un hito del 2020, ¿no? Que al final del día parece hasta mágico, ¿no? El 2020, toda esta cuestión mágica que la gente le empieza a atribuir, porque justo eso también es la manera en la que generamos conocimiento. Empezamos a recurrir a eso porque no tenemos el pensamiento mágico. Exacto, empezamos a recurrir a eso porque queremos una manera de explicarnos lo que estamos pasando. Al final del día, o sea, es normal tener dudas, ¿no? O sea, todos tenemos dudas de qué es lo que va a pasar, pero también existe una palabra súper importante. Hay que aprender a ser resilientes. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que aprender a adaptarnos. Hay que aprender justo a encontrarnos en nuevas formas. Y es normal, o sea, yo me imagino que si alguien que nos ve tiene dudas, pues adáptate, mándanos un mensaje, explícame esto, oye, no entiendo esto, y nosotros con gusto lo hacemos, porque nosotros también estamos en búsqueda de explicarnos estas cosas. Eso es lo más importante de al final no es un discurso que se transmite, y que necesitamos también saber en dónde estamos, ¿no? Porque justo esto nos da un sitio. Si al platicar de esto encontramos algo, lo encontramos todos, y eso genera nuevos horizontes. Pero no hay que preocuparnos. Lo más importante ahorita no es dar connotaciones negativas. Lo más importante es descubrirnos en estos nuevos contextos, descubrir
que podemos mirar otras cosas, ¿no? Y que podemos redescubrirnos en otras tantas. Sí, porque también el darle una connotación negativa entonces genera que estemos viviendo el caos, esperando que pase y esperando a que la vida vuelva a ser normal, pero la vida no va a volver a ser como era antes. Entonces, tenemos que encontrar, como decía Miguel, una nueva normalidad cuando termine, o sea, porque pensamos, estoy esperando la normalidad, sí, pero no te has dado cuenta que llevas 40 días en una normalidad. Y a lo mejor esa normalidad es caótica y es muy diferente a lo que habías vivido, pero ya generaste hábitos, porque los hábitos se generan en 21 días, entonces seguramente ya generaste hábitos que ni cuenta te diste, seguramente ya estás haciendo actividades que a lo mejor antes no hacías y descubriste que podías hacer unas actividades nuevas, o dejaste de hacer actividades que no te gustaban y aprovechaste la oportunidad también para dejar de hacerlas, ¿no? Entonces, o sea, está bien que la gente se despreocupe y que también la gente le caiga el 20 y que a todos nos caiga el 20 de que esto que estamos viviendo es nuestra nueva normalidad y cuando acabe la cuarentena, cuando tenga que acabar, generaremos un nuevo proceso de adaptación a lo que venga, porque no sabemos tampoco ni cuándo ni cómo va a ser. Me acaba de llegar una pregunta, me preguntan esto, ¿no? ¿Se puede ser feliz después de esta situación? Y la pregunta es que siempre se es feliz en todas las situaciones, o siempre se puede ser feliz en todas las situaciones. ¿Y a qué va esta? Desde ya, ¿no? Esta, pues, respuesta. Estamos pensando que el estar en esta situación nos pone de pelos de punta, nos pone, como ya dijimos la vez pasada, ansiosos, neuróticos, qué sé yo. O sea, el síntoma, tú pones el síntoma y el que más te acomode, ahí ponte. Te damos la patología. Pero al final, exacto, no te preocupes, nadie nos enseñó a vivir. Llevamos aprendiendo a vivir desde que nacemos. ¿Cómo hemos vivido? A través de la experiencia que nos dicen nuestros padres, nuestros amigos, nuestros allegados, nuestras propias experiencias. Al final del día nadie había estado en una cuarentena en un sentido real como esta, ¿no? Habíamos estado en emergencias sanitarias, en temblores, no sé, encerrados en la escuela, qué sé yo, o sea, en muchas situaciones y aprendimos. Yo creo que una de las cosas más significantes de este proceso es que nos pega a todos por igual. Este confinamiento yo lo llamaría como ese legado oculto que todos tenemos y que todos compartimos, que es la muerte. Al final todos vamos a llegar a ese punto, todos nos preocupamos, a todos nos ha afectado en algún punto de nuestra vida, perdimos seres queridos, qué sé yo. Hay muchas de esas formas. Pero justo esta cuarentena nos pega igual que el mismo concepto que a todos nos toca. A todos nos tocó la cuarentena, en todo el mundo, de alguna manera o de otra manera, pero todos estamos bajo el mismo renglón. Entonces, en esa situación todos estamos aprendiendo. Fíjense lo que pasó las primeras semanas, cuando en México todavía no estábamos en quédate en casa. Veíamos las noticias, no, pues pobres españoles, ¿no? No, pues pobres estos, pobres los otros. Y de repente, chin, te pones en esa situación, quédate en tu casa, no salgas, a pesar de que el
tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya estamos de regreso. Entonces vamos a retomar un poquito lo que estábamos platicando. Carlos, estabas platicándonos, por favor. Sí, todo era referente a esta pregunta que nos llegó ahorita, que si se podía ser feliz de la cuarentena. Y respondiendo a esto decíamos que siempre se puede ser feliz, y yo ahorita en el corte técnico me quedé pensando, y también se puede ser triste, y también se puede estar enojado, y también se puede sonreír, y también se puede hacer lo que tú quieras. O sea, el punto es justo, este tipo de preguntas son muy interesantes. Sí, claro, sin dañar tu entorno, ¿no? Ajá, este tipo de preguntas son muy interesantes. ¿Por qué? Porque justo asoman esta neurosis, ¿no? Y voy a ser normal, y voy a estar bien, y todo va a pasar, claro, y todo está pasando. Justamente retomando un poco nuestro tema de hoy, el caos y el orden son espacios de libertad y son espacios autónomos. Muchas cosas no dependen de nosotros, muchas cosas están fuera de nuestras manos, pero lo que sí depende de nosotros es la manera en la que nos estamos adaptando a estos espacios, a estas nuevas dinámicas o no. Sí. El punto también es ser conscientes de que sin descontrolar, hay con quién puedes ir. Un ejemplo somos nosotros, y otro ejemplo son tantas cosas que se abren al pensamiento mágico, qué sé yo, muchas cosas. Pero el punto es se puede ser todo en estos espacios. Son espacios. Justo retomando esa idea sobre los aprendizajes, creo que tiene que ver también con las herramientas que tengas, ¿no? Es decir, para generar un aprendizaje debes de tener algo que de pronto en lo educativo se llama andamiaje, ¿no? El andamiaje son las herramientas con las que cuentes para poder generar nuevos conocimientos o nuevos aprendizajes, digamos. Entonces, esta nueva normalidad requiere de que uses tus herramientas, ¿no? ¿Qué herramientas tienes para confrontar la ansiedad? ¿Qué herramientas tienes para confrontar el no poder salir? ¿Qué herramientas tienes para confrontar el aprendizaje en casa? Bueno, la escuela en casa. ¿Qué herramientas tienes para poder confrontar todas esas situaciones y poder generar nuevas situaciones y nuevas dinámicas, ¿no? Es que también creo que la normalidad... Perdóname, sigue. No, sí. Y tiene que ver con esto, que, por ejemplo, como mencionaba Carlos, como mencionabas tú, de pronto estamos en núcleos familiares donde pocas veces convivimos y los espacios de convivencia son muy, muy precisos, ¿no? La comida, la cena, quizá el desayuno los fines de semana, a veces ni eso. Y de pronto estamos en contextos donde tenemos que convivir todos los días, todo el tiempo. Uh-huh. Y si yo no tengo desarrollada como estas habilidades socioemocionales, digamos, o no tengo empatía con el que está enfrente de mí, que puede ser mi esposa, que puede ser mi mamá, que puede ser mi hijo, mi hija, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes tengan, si yo no tengo estas herramientas con las que puedo generar nuevo conocimiento de mi entorno, no la voy a hacer. Entonces tengo que desarrollarlas también, ¿no? Sí, es que justo lo que yo iba a comentar es que creo que la normalidad, o sea, el concepto de normalidad está sobrevalorado. Es decir, ¿por qué mi normalidad tiene que ser igual a la tuya o a la tuya o a la de los que nos están viendo o a cualquier otra, ¿no? Es decir, yo voy a generar mi normalidad en función a lo que a mí me da estabilidad emocional, mental, psicológica, económica, social, familiar, y no importa si no se parece a ninguna otra. Y entonces, generar esas normalidades que de pronto, volvemos al tema, pueden ser caóticas, es lo que nos cuesta mucho trabajo y es justo lo que estamos viviendo ahorita, porque quisiéramos seguir haciendo lo que estábamos haciendo sin cuestionarnos si lo que estábamos haciendo estaba
haciéndonos felices, si estábamos bien, si estábamos estables. Entonces, pero era lo que conocíamos, era lo que llamábamos normalidad, ¿no? Entonces, lejos de cuestionar o lejos de pensar en eso, habría que ver lo que tenemos hoy día, que es mucho tiempo libre, mucho tiempo con nuestra familia, mucho tiempo con nosotros mismos, y en función de eso, generar justo lo que me hace feliz, lo que me da estabilidad para vivir en esta nueva realidad que estamos viviendo. Retomando la pregunta que nos hacían, si se puede ser feliz, pues por supuesto que se puede ser feliz. Pero ¿qué herramientas tienes para ser feliz, no? Esa es, creo, la pregunta, ¿no? Sí, yo agregaría, sí, pero yo agregaría algo a lo que dice Pera, que es, ¿en qué sentido y desde dónde nos cuestionamos? Sabemos que las realidades son tan distintas como son los seres humanos, ¿no? Cada quien va a tener una realidad, cada quien va a tener un contexto, cada quien puede decir cómo es su contexto y no lo conocemos hasta que nos lo platican o hasta que estamos en un área terapéutica o hasta que la persona lo expone. En ese sentido, el hecho de ser feliz es una responsabilidad también. Y de lo que no hemos hablado aquí es que justo el caos y el orden van determinados a la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos. Y esa responsabilidad, ¿de qué va? Esa responsabilidad va en que seas coherente con tus propios actos. Todos hacemos actos de los cuales tenemos que responsabilizarnos. Y vamos a ser responsables de nuestra realidad según seamos honestos con nosotros mismos. En ese sentido, no sé que muchas patologías, neurosis y síntomas y todo habla, ¿no? Al final del día. Y son muy truculentas y nuestra mente es muy truculenta y justo estamos viendo que hay muchas situaciones adversas en este momento. Pero también hay que ser responsables, en primera, de nosotros. Y de las acciones que estamos tomando. Si todo el día estoy encerrado, supongamos en un caso hipotético, todo el día estoy encerrado y todo el día estoy de malas, pues responsabilízate, ponte a hacer algo. No entiendo que lo que pasa, echa un correo, echa una llamada, acércate a alguien, no entiendo. Pero no, o sea, no puedes solo estar del lado de me quejo, todo está mal, lo aviento, si no estás siendo responsable con estas situaciones. Claro. Ahora, hoy en día es muy fácil porque existe terapia en línea, existen muchas cosas, como lo decía para la emisión pasada, si no sales con una habilidad es porque no quisiste al final del día, ¿no? O sea, todo se desarrolla, todo es un proceso de aprendizaje, pero también todo es un proceso de responsabilidad contigo mismo. Si no eres responsable de tus acciones, es como la máxima del psicoanálisis. Ok, ya me dijiste todo eso, ¿y qué vas a hacer con eso? Al final del día es, ¿puedes vivir con todo eso? ¿Sí o no? ¿No puedes vivir? Entonces, ¿qué estamos planteando para hacer las cosas diferentes? Porque justo estamos acostumbrados, como dice Pera, a sobrevalorar la normalidad y pues bueno, pues ahí vamos. Y sí, ¿y cómo vamos? ¿De qué manera vamos? O sea, normalmente lo más importante nunca son las respuestas, son las preguntas. El problema es justo hacer buenas preguntas. ¿Cómo le hago en esta cuarentena? ¿Cómo le hago en esta situación? Pues vamos a descubrirlo, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que también tiene que ver como empezar a buscar equilibrio y empezar otra vez, y voy a ser un poco reiterativo en eso, generar aprendizajes. Es decir, la mejor forma de aprender quizás siempre sobre la marcha, porque es cuando empiezas, aquí dicen en el chat de YouTube, vivimos bajo prueba y error, efectivamente, ¿no? Si hoy me despierto, ¿no? y me siento enojado, estoy desesperado porque no puedo salir o porque voy a tener que trabajar la escuela en casa y todo, pues es momento de voltear de mirar hacia uno mismo y decir, a ver, ¿desde dónde viene mi enojo? ¿Desde dónde viene mi estrés, mi ansiedad?
¿no? Desde dónde estoy, o desde dónde estoy somatizando esta parte, ¿no? Porque a lo mejor a mí la ansiedad me causa un dolor de espalda terrible, ¿no? Y entonces me quedo, como dice Carlos, me quedo con ese dolor de espalda en lugar de ponerme a hacer una visita, una autovisita y decir, bueno, creo que mi dolor de espalda viene desde este lado. Pero tampoco es fácil, o sea, este tipo de cuestionamientos, de pronto necesitas a alguien que te dé línea, ¿no? Que te acompañe, ¿no? Que te haga quizá las preguntas correctas, como decía Carlos, o que te ponga en este lugar de confrontación para que tú puedas surgir con ciertas respuestas, ¿no? Y es ahí, y creo que tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo en este momento, ¿no? O sea, retomando un poco lo que platicábamos hace unos días, preparando el programa, podríamos hacer recetas de cocina, ¿no? A ver, tips para la escuela en casa. Eso todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Aquí más bien la cuestión es, ¿quieres conocerte? Acércate acá, porque la terapia que tú quieras, siempre y cuando te sea funcional, ¿no? Puede generarte nuevos aprendizajes sobre ti mismo y sobre tu entorno, ¿no? Sí, también ver cómo nuestro entorno está viviendo el caos, porque a lo mejor yo lo tengo muy claro, lo tenemos muy claro, pero por ejemplo con los niños, cómo les ayudamos a vivir este caos, ¿no? Porque ellos también se cuestionan mucho el qué está pasando, por qué no salgo, por qué no me llevas al parque, por qué no veo a mis amigos, por qué no veo a mis maestras. Y de cierta manera también les genera pues ansiedad, angustia, y también tenemos que compartirles esto, digo, a los niños pensando como que son un poco más vulnerables a esta situación, pero en general a todos, ¿no? O sea, es permear Pero, este sentimiento de que el caos es normal, es natural, es necesario y que no pasa nada. pero mira, yo creo que los niños son la población que mejor se está adaptando a todo esto. Sí, ¿Por qué? por Porque los niños supuesto. están en un proceso de tomando un poco de plasticidad. O sea, los niños están aprendiendo, los niños están creciendo y se están desarrollando in situ, ¿no? En el momento en que tú ves a un niño, en ese momento ese niño está aprendiendo o está desarrollando algo. Sí, pero El está viendo a problema, los papás dentro del claro, caos, cómo pero están entonces, reaccionando a ese caos. Y ese aprendizaje va a ser significativo para el resto de sus vidas. claro, o sea, Ahí lo que es significativo es que es esto, y va a ser para el resto de su vida de todos. No solo es una cuestión de si eres niño, adolescente o padre. Todos pensamos en un futuro. Los niños, obvio es una cadena, el niño ve al papá, se pone loco, y el niño, bueno, ante el caos me va a poner loco y vamos a aprender a ponernos locos todos y después cuando crezcamos vamos a ser locos todos. Pues sí, así exacto. aprendimos nosotros. Nosotros aprendimos que nuestros papás llegaban con computadoras a la casa de esas de floppy. Oh, wow, era una computadora y era lo más. Y mi papá aprendió cuando yo llegué con un PlayStation, ¿no? Y fue como, wow, hijo, wow. O sea, al final el punto no es. Justo esto pasa porque seguimos pensando en sistemas lineales. Si es el niño, si es Exacto, el adolescente, si es el adulto. Estamos escalonando la vida como si fuese la vida es vida y la vida tiene 360 ángulos. No, pero exacto. me refiero Y justo todos al estamos. proceso de desarrollo. O sea, los niños aprenden por imitación. Y Entonces, nosotros también lo seguimos en importante es desarrollo, que porque nosotros nosotros estamos como, aprendiendo a ser adultos. Y sí, bueno, los ancianos pero nosotros ya están siendo, tenemos un aprendiendo a esquema ser formado. ancianos. O sea, al Sí, final, cuando pero llegamos a esa nueva etapa, nos resignificamos. Ese es el problema y ese es el punto. exacto. Aprender a resignificar las situaciones. Y Si no creo Sí, que aprendemos a totalmente. resignificar las situaciones, exacto, no va a pasar nada. Dejémonos de poner la vida en procesos. La vida es un proceso que justo como lo ordena el caos, es para todos lados. Y justo como lo hace el orden, es orden en todos lados. Lo importante es lo que está pasando en ese inter. Y en ese inter, lo que está pasando es Sí. resignificación de la situación. Y a partir de que exacto. se genera una resignificación, todos vamos a aprender, porque yo acompaño a los
menores, acompaño a los adultos acompañan a los menores y todos nos estamos acompañando y nos resignificamos. Pero el punto es, ¿en qué manera va a pasar eso? Cuando nosotros resignifiquemos nuestra propia existencia en este momento. Y regreso, tiene que ver con las herramientas que tú tengas, ¿no? Es decir, si yo no tengo la disposición voy a dar un ejemplo cercano, ¿no? Desde lo educativo. De pronto los papás no tienen la disposición para ser acompañantes, no maestros, acompañantes del conocimiento o del aprendizaje. Y de pronto los profes no tienen la disposición para generar trabajo en línea, y no porque no sepan o porque no quieran, sino porque de pronto las dinámicas se vuelven complicadas. Obviamente vivimos realidades diferentes, todos, ¿no? Y más en este país, donde de pronto, pues en una población de escasos recursos, no voy a tener la capacidad de implementar un programa de aprendizaje en línea, ¿no? Pero sí puedo generar herramientas que todos podemos tener al alcance para generar estos aprendizajes o para resignificar esta situación, ¿no? Y en ese sentido, y retomando este ejemplo, yo creo que la escuela tiene que mirar a otro lado, ¿no? Y la familia también, o sea, esto es, como decía Carlos, tenemos 365 formas de ver la vida y el desarrollo y cómo nos comportamos frente a eso, pero de pronto no queremos externar esas herramientas, ¿no? A ver, si yo eh, como actor en un sistema familiar no sé cómo abordar a mi familia, pues tengo que empezar a aprender, ¿no? Desde la escucha, desde el acercarme un poco, ¿no? O sea, no lo sé, y es ahí donde podemos utilizar estas herramientas para resignificar, nada más que esas herramientas requieren de un conocimiento, y no es fácil reconocer esas herramientas en uno mismo. Generalmente no necesitas un proceso terapéutico, un proceso de acompañamiento para poder reconocer esas herramientas en ti, ¿no? No es recetario, como de, mira, ponte a ver hacia ti mismo y mira, esto es lo que necesitas, ¿no? Para hacerlo. Está dentro de ti la felicidad, está dentro de ti el cambio. Sí está dentro de ti, pero necesito algo que me confronte, algo que me impulse a sacar estas herramientas, digamos. Es que yo creo que pensando en esto que estás diciendo, biológicamente el ser humano tiene la capacidad de adaptación, porque si no, no estaríamos aquí después de tantos millones de años. Pero también creo que hay un montón de información y un montón de cosas que nos bombardean, que nos están diciendo, tú no puedes, ¿no? Y a lo mejor sí puedo, pero como dice Miguel, solo necesito que alguien me ayude a rascarle para que saque yo mis propias herramientas. Ahorita estoy pensando en una analogía excelente para este tema. Médicamente, el orden, digamos, en el cuerpo humano se llama homeostasis, ¿no? Cuando la salud está, digamos, en niveles normales, los órganos funcionan correctamente, estás en homeostasis. Cuando se rompe esa homeostasis es cuando alguien se enferma, ¿no? Así es como médicamente se describe. Entonces, lo que yo pienso para describir esto claramente en una analogía que todos conocemos es en el embarazo. Cuando una mujer antes de embarazarse, en términos generales, está sana, está en una homeostasis. Cuando se embaraza, se rompe esa homeostasis porque todo el cuerpo cambia, biológicamente, psicológicamente, los neurotransmisores cambian, las hormonas se ponen a 1200, los órganos se reacomodan para que el bebé crezca y entra en un caos el cuerpo. Literalmente, el cuerpo de la mujer se vuelve caótico. Cuando nace el bebé, esa mujer no vuelve a ser la misma que fue antes del embarazo. Esa mujer es otra y tiene que generar una nueva normalidad, pero no es consciente, ¿no? O sea, su cuerpo solito se vuelve a adaptar para una nueva normalidad en donde tiene que alimentar a un bebé, en donde el sistema de alerta se pone como nunca antes lo había tenido.
y entonces su capacidad de poder rendir igual con menos cantidad de sueño, todas esas cosas que pasan en el cuerpo es adaptación ante el caos, es generar una nueva normalidad después del caos. Y yo creo que este ejemplo es bueno y nos puede ayudar para redefinir lo que podemos esperar y también dejar que nuestro cuerpo y nuestra mente pues reaccione, ¿no? Como decía Carlos, ¿no? Si voy a gritar y me voy a enojar, se vale. Si quiero llorar y quiero quedarme en la cama todo el día, me vale, porque mi cuerpo lo está necesitando, porque mi mente lo está necesitando. Entonces también hay que aprender a escuchar el cuerpo, también hay que aprender a escuchar la mente y dejarlo fluir y no pasa nada, siempre y cuando no afectemos a terceros, ¿no? O sea, ay, tengo ganas de golpear a mi esposa. Bueno, eso definitivamente no es lo correcto, ¿no? Porque entonces estás dañando a un tercero. ¿Quieres golpear? Pues golpea la pared y rómpete la mano, ¿no? Pero el tema es que tenemos que dejar también que el cuerpo se adapte, que la mente se adapte y buscar esas herramientas. Y sí se vale pedir también ayuda, decir, ¿sabes qué? Exacto. Quiero salir de esto, pero necesito que alguien me ayude. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿cuál sería la herramienta socioculturalmente buena, perdón, para aplicarse en toda la población? Bueno, tal ¿Me la vez Hitler repites? tendría Dice, alguna ¿cuál sería respuesta. una herramienta socioculturalmente buena para aplicarse en toda la población? Yo creo que ahí, Buena. Ok, ya entendí lo de Hitler. yo creo que lo más importante es no quedarnos atrapados en algo que es muy, muy natural, si lo vemos de esta manera o si lo tratamos de expresar de esta manera, y es que no te atrape el miedo, ¿no? Socioculturalmente el miedo es lo que nos hace, de alguna manera, mantenernos vivos, ¿no? Y lo pongo entre comillas. ¿Por qué? Porque muchas veces, desde un sistema cultural y político, se usa lo que se llama la doctrina del miedo, que es lo que hace es que métanse a sus casas, no salgan, hay un bicho afuera, y justo estamos ahorita en esa doctrina por otras cuestiones, ¿no? Y justo es no tener miedo, o sea, lleva tus protocolos, haz todo esto, y al final del día resignifícate. ¿Esto qué es? Entiéndelo, no caigas en el miedo, porque el miedo lo que va a hacer es justo esto, que no sepas qué hacer y que te agarren descontrolado como vaquita que va al matadero y la metan y que tú vayas y desemboques y eso. Pues cuídate, simplemente ser responsable de cada acción que vas a tomar, ser responsable de lo que sale de tu boca, ser responsable de lo que metes a tu cabeza, ser responsable de lo que vas a hacer en cada acción, porque si no, vas a caer en este miedo. No tengas miedo. La herramienta que yo considero es esta: resignifícate, piensa. Bien lo dice, ¿no? Pienso, luego existo. Si tú piensas, posiblemente vas a saber qué es lo que va a pasar después de lo que quieres hacer. Resignificar quiere decir esto: volver a escribir la misma palabra con otro significado, aunque el mismo significado ya esté. Vamos a darle otra noción a las cosas. Quitemos el miedo de un lado, porque todo lo que hacemos y todo lo que respondemos que nos genera caos, también es por miedo. El miedo es algo muy importante que hay que quitar y resignificar. El miedo, en vez de que nos haga hacer una locura, quiere decir que, agua, piensa. Es un poco como lo que decíamos la otra vez, la angustia. ¿Qué está pasando eso? Bueno, pues, ¿qué está pasando? Primero sabes qué está pasando. Ya cuando piensas qué está pasando, ya estás resignificando eso. Está pasando esto. Bueno, igual no tengo que saltar de la ventana, ¿verdad? Nada más abro la puerta y ya, sin broncas, ¿no? Y respiro profundo. Exacto. Sí, yo creo que ahorita que hablabas del miedo y de la resignificación, yo creo que hablando del tema, podemos sugerir la película del Orden del Caos, El Orden del Caos, de Darren Aronofsky. Es muy buena. Pero hablando de eso, yo tengo una recomendación para todos los que nos están viendo. Suscríbanse para que nos sigan. Y
Yo les voy a recomendar un libro que tengo aquí que se llama Salvaje, que es la autora se llama Cheryl Strayed, que es justamente el camino que, bueno, no les cuento brevemente de qué trata. Es una chica que está justo en un proceso caótico en su vida y ella hace algo pues que casi nadie ha hecho nunca y encuentra el orden en una nueva normalidad. Creo que el libro es así perfecto para justo lo que estamos hablando. Aquí lo pongo para que lo vean. Léanlo, está muy interesante. A mí es de esos libros, pues no que te cambian la vida, pero que sí te ponen a pensar diferente. Entonces, este libro yo lo recomiendo muchísimo. ¿Algo más que nos quiera compartir? Porque ya se nos está acabando el tiempo, dicen nuestros productores. Pues yo como recomendación nada más diría que trata de ser un poco autocrítico. Se lo digo al espectador, no a ustedes, amigos. Hay que ser un poco Sí, autocríticos y saber cuándo hay que solicitar ayuda, ¿no? Y suelto el anuncio, nosotros estamos preparados para dar apoyo si así lo requieren. Síganos en nuestras redes sociales, búsquenos como CODEP, estamos en Facebook y en Twitter. No quieren hacer TikTok, pero bueno, esperemos pronto estar en Instagram, por lo menos. Pero bueno, de pronto la carga no la puedes llevar tú solo, necesitas que alguien te acompañe para llevarla y hagan lo que tengan que hacer para regularse y para ponerse en equilibrio, ¿no? Bueno, yo Carlos. en este espacio de cierre y recomendaciones, les recomendaré que se acerquen a un filósofo que se llama Slavoj Zizek. Sé que para algunos va a ser chocante y me van a decir, oye, ¿qué pasó? ¿Qué estás recomendando? Pero justo en este momento necesitamos esas cosas para replantearnos otras tantas. Y regresando un poco, concluyendo con la pregunta es, ¿qué herramienta sociocultural nos sirve a todos? El sentido común, que es el menos común. Y como dice Miguel, un poco de autocrítica, ¿no? Y saber, yo sé que por educación muchas veces no nos han dado el sentido común, pero hay que tener un poquito de sentido común y más en estas situaciones, ¿no? No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hiciera, para empezar. Y pues bueno, igual los invito a que nos sigan en las redes. Si quieren, si tienen temas que les gustaría que habláramos de ello, pues adelante, con mucho gusto. Si tienen dudas, si necesitan un espacio terapéutico, estamos totalmente abiertos para acompañarlos en estos procesos. Y pues bueno, sin más, pues les darle las gracias a mis compañeros y a Travis Producciones, que hacen todo esto posible, y es una gran chamba para todos y se hace con mucho cariño para ustedes. Antes de terminar, nada más voy a mandar un saludo a Hugo Solano, a Meyali Martínez, que nos están viendo, y bueno, vamos a responder sus preguntas. Muchas gracias por vernos. Y nos vemos la próxima semana, el próximo viernes a las 8. La próxima semana ya vamos a tener nuestro propio canal. Seguimos respaldados por Travis, pero ya nos van a dar nuestro propio canal. Entonces ya se los estaremos posteando. Y por favor entren a las redes, sugiéranos, pidan qué es lo que necesitan, qué les gustaría que platicaran. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Carlos. Y nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes. Pásenla bien. Bye.